a cada uno de ustedes y por favor, pilas, ojo, ojo a qué, profe, ojo al video que va a aparecer en pantalla. ¿Listo, chicos? Porque es el documental como primera parte. ¿Listo, chicos? Dios les bendiga, muy bien por su trabajo. Acuérdense que están estudiando y aprendiendo nuevas cosas para la vida, no para una nota ni para la clase, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Ojo al documental que ya va a aparecer, ¿listo? Así que ojo ahí, chicos. En 1829, año del asesinato de Córdoba, Antioquia era una región relativamente despoblada, compuesta por grandes latifundios casi sin explotar, con muy pocas minas de oro en producción, controlada por una pequeña élite de terratenientes asentada en Medellín, Río Negro y Santa Fe de Antioquia. Entonces, ¿cómo se configuró Antioquia la Grande? Cuando el pueblo antioqueño emprendió la colonización, ¿sabía que la división territorial y la economía de Colombia cambiarían para siempre? La Antioquia, la que conocemos hoy, surgió solamente en el siglo XVIII. Y para el siglo XVIII estaban claramente diferenciados algunos países, es decir, regiones que se diferenciaban las unas del otro entre nosotros. El país de Río Negro, el país de Santa Fe de Antioquia, el país de Río Negro, el país del Bajo Cauca, etc. Cada uno de estos países tenía sus intereses, cada uno tenía entre sí conflictos con el vecino, y de cada uno de ellos partían caminos en busca de distintas regiones para poder establecer relaciones comerciales. Antioquia era una región marginal para Colombia, de tierras pobres, con escasa población indígena. Según el censo de 1808, había solamente 110.000 habitantes. Río Negro, la ciudad más populosa, tenía 10.000 personas, y Medellín más o menos 6.000, entre blancos, mestizos, indios, negros y esclavos. En tiempos de la independencia, los antioqueños proclamaron un acto de independencia y por lo tanto se constituyeron en república, así como suena, una república con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No tuvo una capital propiamente. Unas veces el gobierno funcionaba en Santa Fe de Antioquia, otras veces funcionaba en Medellín, otras veces funcionaba en Río Negro, y se hicieron varias constituciones. En Río Negro se reunió una constituyente, en la iglesia de Envigado se reunió otra constituyente, y así por el estilo. La élite terrateniente era un pequeño grupo de blancos que se casaban entre parientes. Don José Manuel Restrepo estaba casado con una hija de don José María Montoya, el hombre más rico de la región, y su padre, don José Miguel de Restrepo, ejerció la gobernación de Antioquia. Se turnaban en los cargos más importantes y heredaban las tierras de sus esposas. Los más destacados habían estudiado con los jesuitas en Bogotá, en el Colegio San Bartolomé, y eran amigos desde la infancia. Pero, ¿de qué manera esta élite criolla se hizo a tan grandes extensiones de tierra? Hubo distintas modalidades desde finales del siglo XVIII para acceder a la tierra y para que se diera aquel proceso tan interesante que se conoce en la historia como colonización antioqueña, advirtiendo eso sí que la colonización antioqueña se hizo en todos los sentidos, no es solamente la colonización hacia el sur, la hubo hasta el norte, la hubo hacia el occidente, la hubo el sureste y la hubo el suroeste, y no fue la antioqueña la única colonización en Colombia. Ha sido la más estudiada. Sin embargo, conviene estudiar otros tipos de colonización en otras regiones de lo que hoy llamamos Colombia. En 1829 había 2 enormes latifundios en Antioquia, cada uno tan grande como Holanda o Bélgica. Uno de ellos pertenecía a don Felipe Villegas, quien vivía en Río Negro y era dueño de todas las tierras que rodean La Ceja, El Retiro, Abejorral, Sonsón, casi hasta Mariquita. Este territorio es llamado la Concesión Villegas. Don Felipe Villegas y Córdoba, un español establecido en el Llano Grande, so pretexto de unas minas en el río Güey,
obtuvo una enorme concesión de tierras entre los ríos Arma y Wey, en donde después se fundaron poblaciones como Mesopotamia, Abejorral y Sonsón. Solo que el hombre, don Felipe Villegas, hizo un excelente negocio, porque sabía que las gentes en Río Negro, en el Llano Grande, estaban estrechas, y entonces comenzó una migración de personas pobres por el río La Miel. Una concesión o merced de tierras la solicitaba un señor particular al rey de España, con el compromiso de construir caminos, fundar pueblos, patrocinar cultivos y desarrollar la región. El rey regalaba o concedía las tierras al solicitante. Los cabildos organizaban grupos de colonos para que se fueran a tumbar bosques y fundar pueblos. Muchos individuos emigraban de una manera espontánea y tomaban posesión de un pedazo de selva. Había hambre y no había tierras de buena calidad porque todas tenían dueño. La colonización de la concesión Villegas se volvió un nido de conflictos y abusos de parte y parte. Entonces aparecieron los abogados. Había cientos de pleitos, reclamos y contrarreclamos. Todo el proceso de colonización antioqueña estuvo enmarcado por la violencia física, por la intriga, el favoritismo político, el soborno, las ambiciones políticas y hasta por los resultados electorales. En ese proceso de la colonización se involucraron gobernantes, políticos, clérigos, intelectuales, financistas, comerciantes, terratenientes, banqueros, extranjeros y aún los pequeños propietarios. Ante la posibilidad de valorización aparecieron dueños de la selva por todas partes. Toda tierra resultaba con un dueño que exigía que el colono le comprara bajo la amenaza de expulsión por la policía. Algunos colonos fueron expulsados y perdieron su trabajo de años. Se presentaban enfrentamientos armados, asesinatos y apresamientos. Hubo otras concesiones vecinas o cercanas a la concesión Villegas en los últimos años del siglo XVIII, y don Felipe Villegas compró y colonizó otras tierras. Sonsón fue fundado en 1800 y reconocido municipio en 1808. Abejorral fue fundado por don José Antonio Villegas y Córdoba en alguna fecha entre 1801 y 1805, en un sitio en donde ya había colonos y caseríos. Los descendientes de don Felipe Villegas se establecieron en Sonsón y Abejorral, y más tarde en Salamina y Manizales. Algunas personas pobres, o estrechas o endeudadas le comentaban a sus parientes: vámonos hacia tal parte en donde hay minas, hay salinas y hay buenos bosques. Entonces organizaban toda una salida, inicialmente salida de campo y posteriormente era una migración en forma, en donde eran siempre parientes. Los colonos partían con algunos pocos bienes, partían sobre todo con los cerdos que los llevaban arriados, partían con gallinas y con gallos, y entonces allí tenían garantizado que iban a nacer pollitos. Llevando las marranas estaba garantizado que un buen parto de una marrana, comiendo chontas y comiendo no sé cuántas cosas en el monte, pues podían matar el marrano viejo, la marrana vieja, consumirlo e iban arriando los cerditos más jóvenes. Lo propio ocurría con las mulas, con el ganado, con las vaquitas, etc. Estos señores lo primero que hacían era una rosita de comunidad. Socolaban un poco el bosque, sembraban el maíz y aquel maíz daba para todos. Estos colonos eran sumamente hábiles, pues si no tenían la caña de azúcar, simplemente buscaban, iban en seguimiento de las abejas, de los abejorros, y les extraían la miel mientras la caña crecía. Muchos de los pobladores de la concesión Villegas provenían de Río Negro, La Ceja y El Retiro. Arangos, Jaramillos, Uribes, Mejías, Boteros, Londoños, Mesas, Echeverris, González, Álvarez, López, Bernales, y muchos de ellos continuaron la colonización hacia el sur. A las zonas de colonización inicialmente llegaban hombres solos. Ellos iniciaban el desmonte de los bosques y ya cuando tenían una apertura, cuando tenían un espacio, tenían la posibilidad ya de llevarse a sus familias. Pero inicialmente se iban solamente los hombres con sus hijos mayores, incluso ya adultos que podrían
enfrentar con más facilidad las adversidades y la hostilidad de estos espacios. A estas zonas yo creo que llevaban muy pocos elementos, llevaban herramientas para desmontar el bosque, llevaban sal, llevaban en algunos casos cuando tenían animales como cerdos o gallinas, y llevaban algunos elementos para comerciar con los indígenas que habitaban en estos espacios o con las personas que de alguna manera ya habían iniciado previamente la colonización. Cuando ya se había adecuado la tierra, llegaban las familias y empezaba una dinámica completamente diferente. El pariente pobre recibía préstamos y ayudas de sus hermanos y primos, que se quedaban en el lugar de nacimiento. Eran familias numerosas con 10 y 20 hijos, y no había para establecerlos a todos. Entre 1780 y 1790, el comerciante español don José María Aranzazu y su padre, radicados en Mariquita, empezaron a proyectar un camino que fuera de Mariquita a Supía y que llegara a Río Negro, siguiendo la ruta por donde ellos comerciaban con mercancías traídas de Cuba y Jamaica en un barco de su propiedad. Eran unos ricos terratenientes y comerciantes con influencia en el gobierno nacional. Por medios, unos legales y otros dudosos, empezaron a hablar de una enorme concesión que iba de Arma hasta Cartago, 800 kilómetros de subidas y bajadas, de vueltas y reviravueltas hacia el sur, y 400 kilómetros de anchura. Un verdadero país, el doble de grande que la concesión Villegas. Aranzazu no quiso figurar en los papeles y puso como dueño a la compañía González Salazar para vender los derechos y cobrar los pagos. La colonización antioqueña es una cosa importantísima, trascendental en la historia de Colombia. En 1820 a 1880, la mitad de los antioqueños, la mitad de la gente que vivía en Antioquia, se fueron a tumbar monte y a sembrar y a establecerse en lo que hoy son los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas, y parte del Valle y el Tolima. O sea, hubo una tremenda migración. Se fueron, armaron sus corotos y se fueron a establecerse por allá, en medio de miles de problemas que vamos a explicar. Entonces, si usted mira un mapa y hacia el norte está Medellín, están las dos cordilleras, la cordillera central y la cordillera occidental, y en medio de las dos va el río Cauca. El movimiento de gente fue por esas cordilleras hacia abajo, hacia el sur. Entonces, por la cordillera central, pues salieron del Retiro, de Sonsón, de Abejorral, fundaron a Sonsón y fundaron a Abejorral, y fueron bajando por Salamina, Neira, Manizales, llegaron a Pereira, que ya estaba fundada, pero era un caserío, Armenia y todo ese Quindío. Y por la otra cordillera, por la cordillera occidental, entonces otra rama, otra procesión de gente fue bajando por Fredonia, Jericó, Andes, Jardín, Río Sucio, y fueron pasando hasta llegar a Sevilla, en el valle, y hasta llegar a Restrepo, que queda a 30 kilómetros de Cali, pero por la cordillera. Ellos no se establecieron en el valle del río Cauca, que era tierra caliente. Ellos iban buscando por las cordilleras, iban buscando temperaturas medias de 20 grados centígrados para sembrar lo que sabían sembrar y cosechar lo que sabían cosechar, y para vivir en un clima que les gustaba. Entonces no se bajaron a cultivar cosas en las tierras calientes de las puras orillas del río Cauca, pero se fueron siguiendo. Entonces, si usted está en esa posición, usted ve bajar
dos ríos humanos por esas dos cordilleras a los lados del río Cauca. Y por el otro lado de la cordillera central, que son tierras que hoy pertenecen al Tolima, entonces bajaron por ese lado, por Pensilvania, en fin, y bajaron hasta más abajo de Ibagué, colonizando, tumbando selvas, sembrando cosas, fundando pueblos. Se formó de nuevo un nido de pleitos, demandas y quejas. La compañía González Salazar destruyó cultivos, incendió casas, mató ganado, expulsó colonos y dejó en la ruina a muchos que habían trabajado durante años. Hubo muertos. Poco después de fundada Manizales, unos colonos y vecinos de Salamina, enfurecidos por estos abusos, asesinaron a don Elías González, gerente de la compañía González Salazar, a la entrada de Manizales. Fermín López había fundado a Manizales en 1848 y fue desalojado por la policía pocos meses después. Se tuvo que ir para un sitio cerca de Cartago, en donde fundó otro pueblo que más tarde desapareció. También fundó a Santa Rosa de Cabal en 1844. Fueron apareciendo pueblos en la concesión Aranzazu como una mancha que avanzaba hacia el sur. Salamina en 1825, Neira 1843, Manizales 1848, Chinchiná 1848, Anserma 1872, Finlandia 1878, Armenia 1889, Circasia ese mismo año, Montenegro 1892 y en el Valle, Sevilla en 1903, Caicedonia en 1905 y Trujillo en 1924, por toda la cordillera central, en sus laderas occidentales paralelas al río Cauca. Las familias de 20 y 30 hijos crearon una explosión demográfica sin precedente. La población de Antioquia se multiplicó por 10 en 2 generaciones. Había comida, maíz, gallinas, cerdos, frijol y ganado. Durante 60 años el río Humano no cesó de fluir hacia el sur. De tal forma que fundamos un país. Esa región es la mitad de Italia y eran selvas. Entonces, ese triángulo que está entre Cali, Medellín y Bogotá es el centro del país. Eso eran selvas y se sembró café años después en esa región. Y entonces esa gente y ese café y esos pueblos constituyeron el 80% de Colombia durante 100 años. O sea, es una gesta, una epopeya, un cuento maravilloso que ocurre en unos pocos años. La principal oleada entre 1820 y 1880 y fundamos Colombia. Eso fue el 80% de Colombia durante 100 años. Es una cosa importante para Colombia. Eso no es un cuentecito romántico de los antioqueños. Eso es la creación de la riqueza colombiana y de las costumbres colombianas y del pueblo colombiano durante 100 años. Entonces, dijimos, la mitad de la gente de Antioquia se fue buscando tierras hacia el sur. Se fueron porque había hambre, porque no había posibilidades, porque eran familias muy numerosas. La familia menos numerosa tenía fácilmente 10 hijos. Uno de estos viajeros que recorrieron en el siglo XIX, en 1850 por allá, recorrieron la región. Dicen que encontraron un señor y una señora, creo que fue en Salamina, que tenían 32 hijos del mismo señor y la misma señora, todos los 32 con sus hijos, con sus propios hijos, o sea,
con los nietos. O sea que eso, quién sabe, era una familia de 100 personas del mismo señor y la misma señora. El gobierno de Bogotá creó leyes para proteger a los colonos. Se reconocían parcelas hasta de 10 hectáreas a quienes se las estuvieran trabajando. Se prefería a los veteranos de las guerras de la independencia o a sus hijos. Se proyectaron caminos financiados con dinero del Estado. Se reconocieron municipios y se nombraron autoridades y jueces. Se trató de reconocer una realidad que ya estaba allí desde hacía muchos años. Pero la colonización antioqueña no fue un proyecto ideado o dirigido desde Bogotá por el gobierno nacional, como después pretendieron afirmar algunos historiadores bogotanizados. No se crearon primero los caminos desde Bogotá y después aparecieron los antioqueños. Fue exactamente al revés. Todavía es el corazón de Colombia y que ha educado a Colombia y que produjo la riqueza con la cual se hizo todo Colombia durante 100 años. Entonces, ese viajar, ese tumbar esos árboles, ese fundar ese país, eso hay que contarlo, eso hay que enseñarlo, eso lo tiene que aprender cada colombiano y eso hay que contarlo de miles de maneras. Eso hay que escribir 100 novelas, porque lo que importa es la historia de la gente. Hay muchos libros, eso está completamente documentado. Hay muchos libros en donde científicamente se ha estudiado qué fue lo que pasó en una cosa y en otra. Para la élite antioqueña, la existencia de estas tierras inhóspitas, agrestes, hostiles, representaba una limitación para llegar al mar, concretamente al río Atrato y por esta vía al mar, al océano Atlántico, al mundo. La riqueza de la colonización y la explosión demográfica creó la necesidad de telas, zapatos, herramientas como azadones, hachas, barretones, despulpadoras, martillos y también de adornos, lujos, vajillas y losas.